Vamos a trabajar en los temas que hemos estado viendo de esta unidad número 4, en el cual hemos trabajado en la guía, pero necesito que hagamos un repaso de los ejercicios que propone nuestro libro de texto. En el 1.1 de propiedades de potencias con igual base y exponente natural, vamos a trabajar los ejercicios que nos están indicando, no sin antes que ustedes repasen las propiedades que hemos visto anteriormente en nuestra guía. ¿Cuáles son esas propiedades y las que necesito que ustedes también manejen para que las puedan aplicar? Aquí tenemos la primera. Producto de bases iguales, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Es decir, que si tenemos la misma base y tenemos un producto, lo que vamos a hacer es escribir la misma base y vamos a sumar los exponentes. La otra propiedad es el cociente de bases iguales. Escribimos la misma base y restamos los exponentes. Si ustedes observan acá, los exponentes son los que hemos restado. Hay que tener siempre cuidado que los exponentes es el número más pequeño, ¿verdad? Que se encuentra en la parte superior. Así es que tenemos también la otra propiedad que es potencia de una potencia. Si yo tengo un número elevado a un exponente, pero este está elevado a otro, se llama potencia de una potencia y lo que hacemos nada más es multiplicar los exponentes. Eso es lo que hemos venido trabajando en nuestra guía de trabajo. Ahora, quiero que en nuestra libreta trabajemos estos ejercicios que nos propone nuestro libro de texto. Expresa las siguientes operaciones como una sola potencia. Entonces vamos a trabajar todos estos literales en nuestra libreta, que ahí deben de estar. Usted escribe el tema y estos ejercicios que deben de ir con respecto a ese tema. Vamos a hacer unos ejemplos. Quiere decir que en mi libreta debe de estar hasta el literal I. Y del tema 1.2, propiedades de potencia con igual exponente, también los acabamos de trabajar en nuestra guía. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Observemos aquí que tenemos otras propiedades. Tenemos un producto, pero hoy observen cómo son esas bases. Las bases no son iguales, pero quienes sí son iguales son los exponentes. Por lo tanto, lo que hacemos es escribir nuestras dos bases multiplicando y elevamos al mismo exponente. Si tenemos un cociente igual a este cociente, las bases no son iguales, pero los exponentes sí lo son, lo que hacemos es dividir las bases y elevarlo al exponente indicado. Vamos a hacer entonces también estos literales del A al I para practicar lo que hemos visto. Así es que vamos a irnos a nuestra pizarra y también en nuestra libreta deben de estar todos estos ejercicios resueltos. Vamos a nuestra libreta de trabajo. Estamos en nuestra pizarra y vamos a ir resolviendo algunos ejemplos para que estos les sirvan de orientación al trabajar ya los demás ejercicios del tema 1.1. Y vamos a practicar lo que hemos visto, potencias, cuando es el producto de bases iguales y cuando es el cociente de bases iguales. No olvidemos que si es un producto que las bases son iguales, vamos a escribir la misma base y vamos a sumar los exponentes. Pero cuando tenemos un cociente de bases iguales, vamos a escribir la misma base, pero los exponentes los vamos a restar. De eso nos vamos a auxiliar. Veamos el literal A, 3 a la sexta por 3 a la cuarta. Observemos primero que las bases son las mismas y es un producto. Por lo tanto, escribimos la misma base, que en este caso es 3, y sumamos los exponentes, 6 más 4, y eso nos da 3 a la décima. Entonces, solamente lo que ustedes tienen que ir observando es las propiedades que vamos utilizando. En el literal B, acá también tenemos un producto y cómo son esas bases, son iguales. Pero ahora ustedes pueden decir, pero hoy las bases son negativas. Entonces, eso no va a afectar a nada en nuestro ejercicio porque siempre vamos a aplicar la misma propiedad de producto de bases iguales. Entonces, las bases son iguales porque ambas son menos 3. Escribimos la misma base, en este caso es menos 3, y sumamos los exponentes, 2 más 4. Y nos da 2 más 4 es 6. Ahora observemos.
como tenemos una base negativa, un número que es negativo elevado a una potencia par, eso nos da como resultado un número positivo. Es decir, que si yo tengo un número negativo y está elevado, dice acá la propiedad, a una potencia par, ¿cuál puede ser? 2, 4, 6, 8, pero como la base es negativa, entonces su resultado siempre va a ser positivo. Ahora tenemos el E. En el E es un cociente. ¿Y cómo es ese cociente? Las bases son iguales. Por igual, ustedes observan que tiene el signo negativo, pero ambas son iguales. Entonces, seguimos la misma propiedad. Escribimos la misma base, que en este caso es -2, y restamos los exponentes, porque ahora estamos en un cociente de bases iguales. Escribimos la misma base y restamos los exponentes. 5 menos 3, 2. Ahora bien, ustedes observen que la base es negativa y está elevada a una potencia par. Y como es negativa y está elevada a una potencia par, entonces nuestra respuesta va a ser positiva. Tenemos en el literal G una potencia de una potencia. Ese lo hemos trabajado también en nuestra guía. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos una potencia de una potencia? Entonces, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. 6 y acá 5 por 2, 10, que es lo que estábamos utilizando anteriormente. Ahora bien, usted me va a escribir estos ejercicios en su libreta y va a ir en orden haciéndolo con respecto al libro, ¿verdad? A completar todos los literales, porque esta parte necesito que la practiquemos, además que ya practicamos la guía, que practiquemos también los ejercicios que nos están proponiendo nuestro libro. En el tema 1.2 volvemos a aplicar lo que hemos estado repasando anteriormente en nuestra guía y observamos primero que es un producto, pero ahora nuestras bases ya no son iguales. Entonces yo ya no puedo decir que escribo la misma base y sumo los exponentes porque las bases no son iguales. ¿Quiénes sí son iguales? Son los exponentes. Por lo tanto, lo que hacemos es que las bases las multiplicamos y elevamos al exponente, que en este caso es 10, que es el mismo. Entonces multiplicamos 6 por 4 es 24 y lo elevamos al exponente que es común en ambos. Acá tenemos otro. Igual, las bases no son iguales, pero los exponentes sí son iguales. Multiplicamos las dos bases y elevamos al exponente que tienen, que es 7. Y por favor, no olvide acá tomar en cuenta las leyes de los signos. Menos por más da menos. 3 por 6, 18. 18 elevado a la séptima. Ahora bien, esta respuesta quedaría negativo porque este número es negativo, pero está elevado a una potencia impar. En este caso queda negativo. En los casos anteriores, cuando teníamos un número negativo elevado a una potencia par, era positivo. Ahora no, porque nuestro exponente es impar. Entonces, si es impar y la base es negativa, entonces su respuesta va a ser negativa. Tenemos ahora un cociente. Este cociente, las bases no son iguales, pero los exponentes sí lo son. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividir las bases que tenemos menos 24 entre 3 y lo elevamos a la potencia que es igual en ambas. Ahora, menos entre más daría menos acá, menos. No olvide, por favor, tomar en cuenta las leyes de los signos para poder efectuar nuestros ejercicios. Y tenemos aquí, menos entre más da menos. 24 entre 3 es 8. Entonces tenemos ahí que el menos 8 es negativo y está elevado a una potencia par. Por lo tanto, me quedaría 8 a la cuarta. Bueno, entonces, en conclusión, nosotros debemos de practicar esas potencias que hemos ido practicando. No olvide también otra propiedad bien importante es que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces tenemos que recordarnos de todas esas propiedades que hemos utilizado para que luego las podamos aplicar. Ahora bien, ya solamente nos queda ir haciendo los literales que nos hacen falta de nuestro libro, siempre en forma ordenada, hacerla en nuestra libreta de trabajo.